Así es, hoy tenemos, así como dice el hermano, la cena del Señor y fiesta de primicia, que será una fiesta realmente, sí, una fiesta donde nos llenaremos de gozo, donde todos juntos como hermanos, sí, estaremos recibiendo palabra, dando lo mejor al Señor. Así que están todos invitados hoy, 7:30. Vamos a saludar al maestro Rodrigo Pérez, a ver si está del otro lado, probamos el audio. ¿Cómo estás, maestro? Buen día. ¿Está saliendo? A ver, ¿tiene todo el volumen en el celu? A ver, buen día, maestro, ¿cómo estás? Sale muy despacito, ¿no? Ahí estamos en conexión, vamos a tomar, ¿no? A ver ahora, buen día, maestro, ¿nos escuchás? Yo sí lo escucho sin problema. Ahí está, vamos a apagar el monitor. Apagamos ahí, a ver. Ahí está saliendo. Okay. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, firme como talón de oso. ¿Firme como talón de oso? Sí, señor. Eso, bueno, nosotros aquí también estamos ya regulando todo para que salga lo mejor posible, dentro de todo lo mejor posible. Y bueno, nada, saludarte, te presentamos en esta mañana, estamos con Wilson Camino, director de la radio, estamos con hermana Mel también, ella es vocera de lo que vendría a ser la Iglesia Primitiva de Jesucristo, siempre está en las notas, siempre está llevando a través de la plataforma de TikTok adelante. Así que bueno, el equipo de trabajo en esta mañana. Dale, aquí estamos. Bueno, retomando el tema de lo que sería el Evangelio de la Prosperidad. Contanos un poquito qué pasó en la semana, ¿tuviste alguna repercusión? ¿Tuviste algún palazo, un peñascazo, un pedrazo, algo? No, gracias a Dios a mí no me llovió nada. No sé si a ustedes por allá, pero aquí no me llovió nada. Tranquilo, acá sí, acá está el tiempo está complicadito. Ah, ok. Te mandé un PDF que te va a servir como guía de referencia de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, ¿no? Porque habíamos dicho que hoy se va a ampliar el tema y vamos a tratar de cómo se gestiona la economía de la iglesia. Sí, estuvimos viendo un poquito de eso, Bueno, dale para adelante nomás, quiero que nos puedas, traer un poquito de luz con respecto a lo que sería el Evangelio y la Prosperidad. Y nos quedamos en el tema fundaciones, me acuerdo el domingo pasado. ¿Qué debería suceder con la fundación, hermana Meli? Si usted quiere preguntar, pregunte. Ahí habilitamos la cámara también ya. ¿Qué debería, cómo se rigen las fundaciones? ¿Cómo tendría que una fundación, o hablábamos el fin de semana pasado con respecto a que hay muchas iglesias que se transforman en fundaciones? ¿Con qué fin? Bueno, la finalidad es seguir un objeto social, que es lo que estábamos platicando el domingo pasado, ¿no? La finalidad era seguir un objeto social encaminado a cumplir con los objetivos que tiene la iglesia desde su época fundacional, ¿no? La fundación o las asociaciones civiles sin fines de lucro, sea cual sea la denominación que tengan, tienen esa función, ese objeto social. ¿Cuál es? Cumplir con los objetivos de la iglesia, que son principalmente, ¿no?, la atención del huérfano, la viuda, el que esté en necesidad económica, ¿no?, y principalmente a los hermanos de la fe. Aparte tiene que tener un sistema de administración que permita que sus líderes puedan tener un ingreso remunerado por parte de la iglesia en caso de que sea necesario. No es exactamente una obligación, sino más que nada es para poder suplir y lograr que un siervo, un ministro de Dios, pueda dedicarse a tiempo completo a la obra y no tenga que estar dividido entre lo que es servir al evangelio y lo que es trabajar para ganar su sustento, ¿no? Esas son las cosas que habíamos visto en la vez pasada. Claro. Así entonces como tiene que manejarse el asunto y no para el lavado. Exactamente. Lo que pasa es que habíamos comentado de que las asociaciones civiles, las fundaciones y todo ese tipo de organizaciones de personas jurídicas o personas morales pueden prestarse mucho para intereses que no son para los cuales fueron creados, ¿no? Comentábamos que
como son deducibles fiscalmente los ingresos de ese tipo de asociaciones, ¿no? Recordemos cómo funciona, ¿no? Una empresa, una persona física aporta dinero a una fundación, se le otorga un recibo fiscal. Ese recibo fiscal es deducible de impuestos. Vos le puedes decir al gobierno, ¿sabes qué? Yo sé que te debo tanto de impuestos, pero ¿qué crees? Yo ya doné a tal asociación civil, a tal fundación, tal dinero, entonces lo quiero reducir de los impuestos a cuenta de lo que yo se supone que te debo, ¿no? Y por eso mismo es que son tan vigiladas. Por eso se las vigila con lupa a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque se presta mucho a un despropósito, a un mal manejo del dinero, ¿no? Así es. Por eso es muy importante que podamos tener bien presente que el cristiano no tiene que ser despreocupado, el cristiano no tiene que ser desinformado, el cristiano tiene que ser una persona sabia, inteligente, y también preguntar, también asesorarse, también estudiar acerca de las cosas, de las actividades que se hacen en una iglesia. Hoy por hoy se hacen un montón de actividades que a veces son hasta antibíblicas, ¿no? Entonces es importante que el creyente, que el cristiano también pueda estar informado, que seamos gente de sabiduría. Sobre todo eso, pero vos fíjate que nos tenemos que basar con una de las 5 solas que decía Martín Lutero, ¿no? Solo Escritura. O sea, nuestro fundamento, nuestra base, nuestra columna vertebral, que es la palabra de Dios, no tiene más vuelta de hoja. Y no podés ponerte a interpretarla a graso modo sin haber hecho un estudio exegético de la palabra, ¿no? Sin a tener un texto con contexto. Así es, no se puede. La verdad que aunque muchos lo hacen, aunque muchos... mira, te comento, recién estoy aprendiendo a manejar la plataforma TikTok y en estos días he visto cualquier barbaridad a través de las plataformas. Yo digo, Cristo viene, Cristo viene antes de que todo se corrompa. Hay cualquier cosa en las plataformas y cualquiera habla lo que se le da la gana, ¿no? Lo que se le da la gana, fuera de contexto teológico, histórico, bíblico. No, cualquier cosa, usan la palabra de Dios para cualquier cosa, sin un poquitito, sin una pizca de temor al Señor. Bueno, diste en la tecla, la palabra es temor al Señor, y el temor reverente estamos hablando, no es el temor de miedo, de pánico, no, un temor reverente, un temor que sabe que está delante de un rey de reyes, un señor de señores, ante el cual vas a dar cuenta. El problema está, y te lo puedo decir así con palabras lisas y llanas, la mayoría de los ministros que hoy dirigen las iglesias perdieron el temor de Dios. ¿Dónde te das cuenta? En la enseñanza doctrinal que sueltan. No tiene más vuelta de hoja eso, ¿eh? Tal cual. Y bueno, oremos al Señor para que el temor vuelva a los ministros, vuelva a las iglesias, vuelva a los altares, porque se pierde el temor y estamos en cualquier cosa. Hablamos, bueno, está con nosotros la hermana Meli también. Hablábamos con ella en esta mañana acerca de algunas personas o de alguna experiencia propia que pueda haber tenido con este famoso Evangelio de la Prosperidad. Me recordaba y me venía a mente, había una época que me acuerdo los ministros decían, si no tiene dinero, el anillo de bodas. ¿Sabés qué? Yo me imagino llegar una mujer que el esposo no congrega sin el anillo de boda a su casa. Ahora vos fíjate esto, yo tengo ahí en los textos que te mandé, hay un tema, ¿no? Que no trates de sobornar a Dios con un dinero que no tienes, ¿no? O sea, tú tienes que darle a Dios de lo que tienes, no de lo que no tienes. Eso es lo más principal, ¿no? Primero que nada, vos tenés que entender, y esto que te voy a enseñar, a mí me llevó mucho tiempo comprenderlo. Uno dice, bueno, le va a dar a Dios de lo que uno tiene. Ok. Ahora, de tu masa de ingresos que vos tenés, quiero que te pongas a pensar en esto. Del salario que vos recibís, de los ingresos que vos tenés en tu negocio, lo que sea, de esos ingresos, ¿cuánto realmente es tuyo y cuánto ya está debido? Porque esto es un tema importante. Claro. La mayoría de la gente no entiende que cada vez que contrata un servicio, usa una tarjeta de crédito, saca un préstamo bancario o lo que sea, está comprometiendo su dinero a futuro. Está diciendo, voy a dar de lo que no tengo, lo estoy comprometiendo hacia adelante. Es una deuda, ¿no? Y esa deuda ya la tienes debida. Entonces, cuando vos agarras tu salario, vos cobras al comienzo del mes, o al final del mes, ¿qué ocurre? Empezás a repartir, ¿no? Esto es para el luz, esto es para el agua, esto es para el gas, esto es para la tarjeta, esto es para el préstamo.
y ya te queda un resto. De ese resto que te queda es de lo que le vas a dar a Dios. Esta es la administración sabia, como lo marca la palabra de Dios. Porque te digo en serio, nos metemos en problemas. La palabra te dice, no te pongas en lazos de deudas. Te dice que el Hijo de Dios no tiene que ser deudor, él tiene que prestar, no tiene que estar pidiendo prestado. Esto es algo importantísimo. ¿Me entiendes? O sea, si te vas a meter en una deuda, tienes que ser lo suficientemente sabio para saber todos los principios económicos que no están en la Biblia, pero son reales. ¿Cuáles? Primero, no puedes comprometer más del 20% de tus ingresos. Si lo haces, vas a tener un problema económico futuro. Cualquier deuda que vos tomes, de la que sea, cualquier compromiso que vos tengas, del que sea, vas a tener un serio problema después. No puedes comprometer más del 20%. Así es. La verdad que en este tipo de situaciones los ministros no se miden. ¿Sabes qué, pastor? Mira, te voy a dar una ofrenda, o te voy a dar el anillo de boda, o te voy a dar el terreno que le costó tanto tiempo a mi familia, que nos costó tanto sacrificio. Hay gente que se dice sacerdote o ministro del Señor sin temor a Dios en su corazón, que aceptan y reciben todo, y no le importa trasquilar a la oveja, no le importa sangrar a la oveja, solamente le importa, bueno, tiene sus intereses por temas económicos y afanes. Yo ayer hablaba con un amigo y hermano, que es querido Marianito Barbero, y decíamos, fue claro Jesús cuando nos dijo, por sus frutos los conoceréis, y por sus frutos se conoce el árbol. Y ahí te das cuenta los intereses que tiene el sacerdote, entre comillas, o el ministro, entre comillas, que son puros intereses económicos, y no son intereses que puedan realmente llevarles salud a la congregación, salud al pueblo, económicamente, financieramente y espiritualmente. Porque la verdad que hay gente que se dedica a recibir cosas, como dijiste hace un momento, se mete hasta en deudas. ¿De dónde viene este dinero? Yo como pastor tengo que saber si estás bien económicamente, si estás mal económicamente, hermano. Dios bendiga tu ofrenda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás económicamente? Porque vos estás dando una ofrenda al Señor, y el Evangelio de la Prosperidad hace todo lo contrario. Vos tenés que dar aún de lo que no tenés. Tenés que dar aunque te tengas que endeudar. Tenés que dar aunque te tengas que deshacer de cosas, y eso te traiga problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Lo importante en el Evangelio de la Prosperidad es que des. Yo tengo de fundamento. En Proverbios 20:25, en la Reina Valera 1960, te dice, lazos al hombre hacer apresuradamente votos de consagración, y después de hacerlo, ponerse a reflexionar. Y en 2 Corintios 8:12, en la NBI, te dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Esto es importante. Le vas a dar a Dios de lo que tienes, no de lo que no tienes. Y un principio grande que contrasta con la palabra de Dios, no lo puedes intentar chantajear a Dios dando dinero para que te dé vuelta para atrás. Esto es una cosa importante. A Dios no lo vas a chantajear, no lo vas a hacer, yo te doy para que vos me des, pará. Bueno, ahí está otro de los principios del Evangelio de la Prosperidad. Vos tenés que abrir puertas dando, vos tenés que obligarle a Dios que te desate el milagro dando. Yo escuchaba por ahí, ¿cuánto estás dispuesto a dar por tu milagro? Oh, ¿qué? ¿Lo estás comprando? ¿Tienen franquicia? ¿Cómo vino la mano? Exactamente, ¿me entendés? Y bueno, escuchá, mientras más grande es tu enfermedad, mientras más grande es tu necesidad, más grande tiene que ser tu ofrenda. Yo te la voy a poner sencilla. Hace como 20 años atrás, en el 2006, a mí me salieron piedras en los riñones, ¿no? Y yo fui a visitar a un matrimonio amigo para que oraran por mí. Realmente estaba en una necesidad, tenía dolor, estaba bastante lastimado con el dolor de las piedras. Y en ese momento llegó su pastor de ellos, yo no estaba con él. Entonces estábamos ahí y llega el pastor y dice, a ver, Rodrigo, vamos a orar por ti, te vas a dar cuenta cuál es la verdadera iglesia. Le juro que me le quedé viendo y le digo, a ver, pastor, dígame, ¿cuánto pagó por la franquicia? ¿Cuánto le pagó a Dios por la exclusividad? A ver si yo también puedo llegar al precio y también puedo quedar con la exclusividad, ¿no? O sea, en ese nivel está trastornado, en ese nivel está mal difundido el tema de cómo Dios opera. Tenemos que entender que Dios opera. No hay una franquicia, no hay una ganancia
de alguien más. O sea, Dios opera, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo. Hay gente que dice, bueno, vamos a abrir las puertas de Dios, vamos a pedirle a Dios con humildad y vamos a dar tanto para que no lo dé. No, no está en juego eso. No se compra la voluntad de Dios. No hay manera. Yo los escucho perfectamente a ustedes, ¿eh? Tal cual. Y bueno, una de las tantas materias que nos queda como iglesia también de poder revertir la situación y de alguna manera revertir el testimonio. A nosotros, por lo menos acá en la ciudad de Perico, se vivió mucho este tipo de evangelio, se sigue viviendo en algún que otro lugar. Y por ahí a nosotros se nos hace difícil, nosotros intentamos hacer todo lo contrario y administrarlo bíblicamente, lo que son las finanzas de la iglesia, ayudar a las familias de la iglesia como la palabra del Señor nos enseña primeramente, y también ayudar a los que están pasando necesidad afuera. Entonces por ahí es todo lo contrario a lo que se practica en otros lugares. En otros lugares llamar a la gente, decirle, trae a la familia, trae al amigo, trae a esto, al otro, a un congreso apostólico profético, a una actividad que, por ejemplo, para no decirle la inscripción o la entrada, como si fuera un boliche, un concierto, lo que sea, vale tanto, usan la famosa frase un poquito maquilladora que es la inversión. Yo lo único que tengo que invertir en el reino de Dios es mi vida, es mi corazón, es mi relación con Dios. Yo no tengo por qué invertir o pagar en forma de inversión una inscripción a un congreso. Esto es real. Vos fijate lo que dice Salmo 51, 17 de la Nueva Versión Internacional. El sacrificio que agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Punto, fin de la historia. Y dice que Él va a tomar a los que va a considerar que son verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, dice. ¿No? Entonces, ese es el detalle. No hay un tema de inversión con Dios. Con Dios no hay un tema de inversión. Hay otro principio que requiere un grado de madurez espiritual muy grande para poder ejercer, que es el principio de mayordomía. Pero ese es otro tema, para sentarnos a hablar durante 3 semanas del principio de mayordomía. De servicio y mayordomía. Podemos hacer otro tema también. ¿Sabes qué, maestro? Te voy comentando que este domingo también se están sumando los medios. Estamos en otras redes también que nos están sacando en vivo. En la semana también nos están retransmitiendo en algunas radios de aquí del norte de la provincia de Jujuy. Y bueno, de paso, dicho sea de paso, le decimos a los amigos que están del otro lado que si quieren retransmitirnos en sus perfiles, en su estado, en su historia, están en completa libertad. Nosotros trabajamos en transparencia y lo hacemos para el reino del Señor. Aquí no subimos ningún tipo de alias que, che, mandanos tu ofrenda. Porque yo ayer, por ejemplo, veía en las redes sociales cualquier barbaridad que se dice. Hoy cualquiera escribe un libro con la IA, cualquiera sale el libro de lo esto, el libro de lo otro, el libro de lo aquí, el libro de lo allá. Y pues sí, todo es plata, toda la forma y la manera de buscar saquear a las iglesias, saquear a la gente, sacarles el dinero. Vamos a los ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo tenía su trabajo, aportaba desde su trabajo, agradecía las ofrendas y eran de ayuda a las ofrendas, pero él también se sacrificaba. Jesús nos dijo, por sus frutos se conoce el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Entonces es triste cómo la ignorancia, y se cumple la palabra, ¿no? Mi pueblo se pierde y perece por falta de conocimiento. Cómo la gente hoy por hoy cree en algo que no es realmente la palabra de Dios ni Dios a través de estas personas. Yo te voy a contar 2 testimonios que te van a dejar pensando. Primer testimonio. Aquí, en el pueblo donde yo estoy viviendo ahorita, me tocó ver que una hermana de la iglesia había sacado un préstamo de un banco que es usurero. Un banco que, aunque tú le vas pagando, no abona el dinero a capital, sino a intereses. Entonces sigues debiendo siempre lo mismo. Entonces esta hermana, fíjate, había pedido 50.000 pesos prestados. Cuando habló con nosotros, esta mujer debía
60.000 pesos y ya habían pagado 85.000. Entonces, dime cuándo va a cancelar la deuda, ¿no? Entonces yo junté a un grupo de hermanos, hicimos un fondo revolvente. ¿Qué es esto? Junté tu servilleta, 3 personas más, juntamos el dinero que debía la hermana y le pagamos su deuda. Y le dijimos, usted hermana nos va a devolver a nosotros como pueda, en el plazo que pueda, de la forma que pueda, sin desacabalar a su familia. Claro. Le quitamos una carga que iba a ser así, por lo menos ni en 10 años iba a terminar de pagar esa deuda, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, le ayudamos de esa forma, ¿no? La hermana nos fue devolviendo, nos devolvió, se cubrió el plazo. Ahora, vos fíjate esto, el pastor, fíjate cómo se aprovechó del tema. La hermana en su agradecimiento, y yo soy fiel testigo que esta hermana realmente vive el día, gana muy poquito dinero, pero en su generosidad, en su forma de decir gracias por haberme ayudado, llevaba al pastor una bolsa de mercadería para decirle, pastor, gracias por haberme ayudado. Yo pregunto, ¿qué puso él? No puso nada. Fuimos un grupo de 4 personas que aportaban, ¿me entendés? Pero él se agarró así, con ningún descaro, agarraba la bolsa. Le estás robando a una persona lo poco que tiene para comer de su casa. Y encima ni siquiera moviste un dedo para ayudarla. Wow. O sea, Y ahí o sea, eso también habla no un es poquito, posible, voy a decir, no es posible. eso también habla un poquito de la ignorancia de la persona. ¿Por qué, querido maestro? Porque al haber sido cuatro miembros de la iglesia que le ayudaron a salir de su deuda, el agradecimiento debe ser primero a Dios y segundo a los miembros de la iglesia que le ayudaron a salir de la deuda. Pero fíjate cómo las personas siguen idolatrando al líder, a la persona que está al frente. O sea, gracias pastor por, como prácticamente dice, por permitir que los hermanos me ayuden. Si los hermanos tienen toda la libertad de ayudarte cuando ellos quieran. Así es. Entonces hay ciertos conceptos de la iglesia que, no, si los hermanos me ayudaron es porque el pastor los autorizó a ayudarme. Tengo que agradecerle al pastor. O sea, yo podría decir gracias pastor si estuvo orando por... No me diste un centavo, bueno, como voy a decir mal ahí, pero bueno, al menos si estuviste orando, ponele que el pastor tampoco tenía y era de muy escaso recurso y no podía ayudar. Pero gracias pastor si estuvo orando por mi vida, gracias pastor, que el Señor le bendiga, chao. Y agarrar esa bolsa de mercadería y no sé, le invito un sándwich a cada uno de los que me ayudaron realmente económicamente. Gracias, porque ustedes estuvieron realmente con recursos. Bueno, no tengo mucho, pero de esta manera quiero agradecerle a ustedes, mi hermano fulano, sultano, mengano y así. Yo te lo puedo decir que ninguno de nosotros quería ninguna retribución por atrás, se lo dijimos de entrada, hermanos, hermana, usted le mete a sus hijos. Apóyese con su esposo, el esposo está sin trabajo, imagínate esto. María sin trabajo. 2 hijos en la universidad, una hija en la preparatoria y la deuda encima. Vos decime, ¿cómo sale adelante esa mujer? 2 trabajos tiene. Entonces vos pensá en esto, a duras penas le alcanza para comer ahí en su casa. Hizo un sacrificio muy grande para llevar una bolsa de mercadería. A mí se me hizo totalmente realmente un despropósito que el hombre te agarrara la bolsa de mercadería como si fuera de él. O sea, para... No, o sea, también, querés llevarlo con agradecimiento, también dáselo Dios. Y hasta podría haber aprendido de nosotros, ¿no? Mira, buscate quien tenga una necesidad, suplísela, punto. Tal cual, seguí la cadena. Seguí la Ahí cadena. está, ¿entendés? Esa era la manera. Pero no, o sea, ese tipo de forma de esquilar las ovejas para mí es útil, es algo que no tiene asidero en la palabra de Dios. Es un abuso, literal. Tal cual. Y esto acontece no solamente allá en México, sino también acá en Argentina y en un montón de congregaciones alrededor del mundo. Así y es, ¿no, esto pastor? genera clientelismo y también levanta más pseudos pastores porque también hay mucho oportunismo en esto. Así es, creo que es como dice el pastor, ¿no? La falta de conocimiento, ¿no? De poder escudriñar las palabras, todo lo tenemos ahí, ¿no? Y hoy muchas personas a raíz de todo esto, de no tener este conocimiento, creo que se quedan en el camino. O viene el desánimo y se apartan, ¿no? Es como un mal testimonio de lo que es el Evangelio. Exactamente, ¿por qué? Porque es un evangelio que no está, no es el evangelio de Jesucristo, es una doctrina emanada por un líder, pongámosle, ¿no? Acá el tema es
En 2 Corintios 8, 20, 21 te dice, ¿no? Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en la que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. ¿Qué hacía Pablo? Pablo daba cuentas de lo que se recibía. Pablo rendía cuentas. Recibíamos esto, a ver, se destinó en esto y en esto. Rendición de cuentas hoy es una mala palabra en algunas iglesias, te digo, ¿no? Hoy que alguien quisiera saber qué se hizo con las ofrendas, o qué se hizo con las primicias, o qué se hizo, viste que muchas iglesias, de eso también quería hablar esta mañana, los trabajos. Hay muchas iglesias yo he visto iglesias que hasta tienen cafetería en la puerta de la iglesia, ¿no? Cafetería, sanguchería. ¿Qué se hace? Eso ya es un negocio en la puerta de la iglesia, mal hecho desde mi punto de vista también, bíblicamente. Pero, ¿a dónde van a parar esos recursos? Yo conozco, tenemos una hermana acá en la iglesia, de hecho sea de paso, no la vamos a quemar, pero venía de otra congregación y dice, yo estaba a cargo del kiosco de la iglesia allá. Y hasta el trabajo que hacía esta hermana era gratuito. Era empleada del kiosco de la iglesia gratuitamente. ¿Y a dónde iban los fondos del kiosco de la iglesia? ¿Para qué la iglesia tiene un kiosco? ¿Para qué la iglesia tiene una cafetería? Los trabajos, bueno, otras iglesias que son un poquito de menos recursos, pero que hacen empanadas, pizza. Nosotros hemos sido una iglesia en mucho tiempo de trabajar y de vender en la calle, pero ¿quién rinde cuentas de eso? ¿Qué se hace con ese dinero? Y si tristemente agarrar, o para bien también, ¿no? Ahora sí, pastor, ¿qué se hizo con la ganancia? ¿O cuánto hubo de ganancia? No, ya sos un rebelde, ya te estás metiendo donde no te corresponde. Es un principio sano. La rendición de cuentas es sana. ¿Por qué? Porque evita de que se meta en el corazón de los líderes el querer agarrar algo que no les pertenece. Vos acordate que no podés servir a dos señores. Es una tentación muy grande para Pablo cuando ve la cesta de dinero al final del culto y dice, a ver, ¿cuánto tiempo, cuánto plata, con cuánto me quedo? Aparte de esto, hay un principio mal entendido. La rendición de cuentas es publicar periódicamente qué ingresa y qué egresa. Dar una rendición de las cuentas. Ahora, una rendición de cuentas mal entendidas. A mí me tocó vivir en la iglesia que publicaban la lista de los hermanos que debían diezmo. Y la ponían en la puerta de la iglesia. No, pero eso ya es cuestión de humillación también. ¿No? Ahí, en la congregación, justo hoy tenemos fiesta de primicia y cena del Señor, y Dios habló a mi persona, el Espíritu Santo me llevó. Yo solamente, anualmente, creo que 1 o 2 veces toco el tema finanzas en la iglesia, anualmente. Y solo cuando llega gente nueva que necesita entender estos principios, ¿no? Y hoy, este domingo, vamos a hablar acerca... Bien, llegó el mate, gracias hermano Wilson, llegó el matecito. Este domingo vamos a hablar acerca de finanzas. ¿Por qué? Porque la preocupación del pastor tiene que ser que la iglesia y las familias de la iglesia vivan bien, tengan prosperidad, porque si ellos son bendecidos, la iglesia es bendecida. Y si ellos no son bendecidos, la iglesia no puede ser bendecida también. Porque volviendo al principio de dar de lo que tienen, ¿no es cierto? Las personas dan, colaboran, aportan desde lo que tienen, no desde lo que no tienen. Entonces, cuando a mí una persona viene y me dice, pastor, mire, sabe que esto es lo último que tengo, yo no puedo recibir, porque yo tengo que decir, hermano, inviértelo, genera ganancias, pídele sabiduría al Señor. Cuando produzcas ganancias, presenta de tus ganancias al Señor, pero no pierdas los pocos recursos que tiene, porque estás matando a la oveja, estás trasquilando a la oveja. Entonces justo este domingo vamos a ministrar también en el área espiritual, porque sabemos que todo lo que hacemos en el mundo material significa y tiene resultado en el mundo espiritual. Las primicias tienen su significado, la décima tiene su significado, la ofrenda también tiene su significado. Entonces hoy vamos a ministrar eso, porque gracias al Señor la congregación ha crecido un montón, querido maestro. Te comento que ya hacemos reuniones con la parte baja de la iglesia llena, y con hermanos también que ya están ocupando el primer piso de la iglesia para la gloria del Señor. Desde la última vez que nos visitaste, hemos crecido en infraestructura y hemos crecido también en membresía en la iglesia. Eso es bueno, pero vos fíjate esto, lo que vos me estabas comentando es muy bueno, es muy bueno. El tema de no trasquilar la oveja, el tema de que no entregue lo que no tiene. Yo voy a insistir mucho en esto. Uno tiene que ser sabio con lo que Dios te pone. Vos acordate de lo que decía Jesús de los talentos, ¿no? Le di a uno un talento, otro 3, otro 5. Luego fue a pedir cuentas, a ver, de lo que yo te di, ¿qué hiciste, no? Y que dijo, yo sé que eres un señor severo, que reclamas que dé resultados. Invertí lo que tú me diste y acá está lo
que tú me diste más lo que yo recaudé de lo que yo invertí. Y el último dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre severo que recoges de donde no siembra. Yo lo enterré. Acá está lo que vos me diste. Para mal siervo fiel y fuiste. No administraste lo que yo te di. Y este es el principio que tiene que primar a los hijos de Dios. Dios te da un talento, te da una habilidad, te da un capital para que vos puedas moverlo. Tienes que usar la sabiduría de Dios para hacerlo. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, tus inteligencia para poder manejar ese dinero para que te reditúe una ganancia y aparte puedas cubrir tus necesidades. Uno tiene que ser de bendición y no tiene que andar debiendo dinero. Ahora me vas a decir, Rodrigo, es que el sistema no te permite, es que el sistema no te deja. Si vos te manejas por principios bíblicos, el sistema no te puede hundir, porque tu proveedor es Dios. Bueno, más No allá de tiene todo eso, vuelta de hoja tenemos eso. dos perspectivas, ¿no? Tenemos el pastor que trasquila la oveja, sí, el evangelio de la prosperidad y todo lo demás que ya estamos dando a luz, que no funciona, que no va y que trae perjuicio al verdadero evangelio de Cristo. Pero también tenemos, guarda con esto que yo lo he vivido acá en la congregación, también tenemos las personas con un corazón de avaricia, de afán, con un corazón endurecido al Señor, ¿no? Si bien tenemos ese tipo de creyente, entre comillas, o de ovejita, entre comillas, en medio de la congregación, que está bien, se salen de la iglesia de la prosperidad, pero vienen a la iglesia donde se les predica lo correcto, diezmo, ofrendas y primicias, pero tampoco quieren dar, aún teniendo, no estamos hablando de gente que no puede, sino siendo pudiente, también cierran su corazón, no quieren dar. Y otra cosa, por ahí, no, yo no doy porque en la iglesia donde yo iba, el pastor se iba de vacaciones todo el mes y habían viudas en la iglesia que no te dan ni para comer. Pero te cambias de iglesia, bueno, vas a otra iglesia, se te enseña lo bíblico, se te predica lo bíblico, pero tampoco está tu décima, tampoco tu ofrenda es una ofrenda de olor agradable, es una limosna, y tampoco se ven tus primicias en la congregación. Entonces, si bien Dios va a juzgar a los pastores que mal administran, ¿no es cierto?, porque Él es el único juez justo, y que mal administran las finanzas de la iglesia, así también Dios va a pesar tu corazón. De aquellas ovejas que se buscan a la congregación donde se le enseña lo bíblico, pero por avaricia, para no dar. Claro, no, en aquella iglesia, yo recibí mucha gente que dice, no, es que en aquella iglesia todo plata, pastor, y lo que ustedes enseñan acá, si es bíblico, si es bueno, bienvenida a la congregación, hermana, Dios le bendiga. Y después acá ni una ofrenda, ni una primicia, ni un nada. Entonces te das cuenta que el interés de su corazón es no dar, no aportar. La Biblia dice que aquel que no aporta para su casa es peor que un incrédulo. ¿Me entiendes? Entonces ahí te das cuenta los intereses. Y después tenés el otro perfil de oveja también, que le gusta el evangelio de la prosperidad. Está en el evangelio de la prosperidad porque al mismo tiempo esa tipología de evangelio de prosperidad es un evangelio de libertinaje. Yo ahora que aprendo a usar las redes sociales como tengo TikTok, yo he visto gente que está congregando en este tipo de iglesias de evangelio de la prosperidad, haciendo TikTok con música secular, bailando música secular, o sea, que con dinero viven el tipo de evangelio que ellos dicen y el pastor no les dice nada. Mira, te lo voy a poner a los dos perfiles en su sana perspectiva, ¿no? El primero, fíjate lo que dice 2 Corintios 9:7 en Nueva Versión Internacional. Cada uno debe dar. Según No es queda decidido en su quiere. corazón. Debe dar según lo que le haya decidido en su corazón, no te va a dar ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sí. Primer punto. Segundo punto, donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Esto es primordial. ¿Qué pasa con ese tipo de hermanos que han sido prosperados por Dios y de rompe y ratas cierran el bolsillo del cocodrilo? ¿Por qué lo cierran? Porque entró en el trono de su corazón Mamón. Sacaron a Jesús del trono de su corazón y pasó a estar Mamón. No podés servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El dinero tiene que ser esclavo tuyo, no tu señor. Por favor, querido maestro, repita esa famosa frase. El dinero tiene que ser tu siervo. El dinero no puede ser tu señor. Wow. Mire que acá todavía
escuchando muy despacito, pero yo más que todo le estoy tratando de agarrarlo por el espíritu, porque prácticamente muy poco monitor tenemos. Pero... Mira, escuchate esta, te voy a dar un testimonio tremendo, porque esto lo viví yo, ¿sí? Te voy a contar algo que me pasó a mí, de paso vamos a hacer una confesión pública, porque se va, creo que es para tener un corazón sano, puedes decir cuando metes la pata. Dice, confesar los pecados para que les sean perdonados. Bueno, acabo de ver una que yo me mandé, ¿sí? La voy a confesar. De un trabajo que yo tenía, a mí me despiden injustificadamente, y mi jefe, durante 2 años, me siguió pagando de su bolsillo para que yo pudiera tener trabajo, ¿no? Entonces, cuando termina la demanda laboral y yo voy a cobrar mi dinero, yo, Rodrigo, metí la boca y dije, mire jefe, por lo bueno que usted fue, yo le voy a dar un dinero a usted de esto que voy a cobrar, ¿no? Entonces, cuando voy a cobrar mi cheque, lo que habíamos pactado no era. Casualmente, el dinero que me habían descontado era lo que yo le había prometido a este hombre. Fíjate, ¿casualidades? No, Dios probado tu corazón. Entonces, voy y le digo, escuchate, te vas a reír mucho con esta. Voy y le digo a mi jefe, oiga jefe, esto no fue lo que pactamos. Me descontaron tanto. Y ya muy molesto, enojado, me dice, ¿sabes qué, Rodrigo? Cobra ese dinero y ya está, que terminemos la historia. Total, al final ni siquiera trabajaste. Y yo me le quedo viendo con cara de, ¿what? Entonces, dentro de mí, yo sabes que dije, fíjate qué rápido que se te mete la idea en la cabeza. Dije dentro mío, está bien, cobra el cheque, vos no vas a ver un mango. Así dije dentro mío. Y me cobró el chino, muy mexicano, no le di nada. Pasaron 3 años y 7 días y me agarra el Espíritu Santo y me dice, ve y paga la deuda. Wow. Y yo digo, ¿por qué debo yo? Me dice, tú te comprometiste con tu boca, dijiste que ibas a dar ese dinero. Ve y dame. Digo, Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar aquí? Y entro a ver mi cuenta y digo, si le doy el dinero completo me quedo sin mano. Entonces le digo a Dios, yo muy conciliador, voy y le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Le voy a pagar en aumento, de a poquito, pero yo voy a cancelar esa deuda. Y luego el Espíritu Santo me da un cachetazo y me dice, ¿a poco yo te bendigo en aumentos? Vas y pagas. Entonces, tuve delante mío, obedezco o me sigo saliendo con la mía. Dije, voy a obedecer. Pues el banco hizo un cheque de caja a nombre del que era mi jefe. Le pedí a mi pastor a acompañarme porque mi jefe, una golpiza, mejor que pongas adelante, usted es grande, me protege, ¿no? Entonces fuimos con mi pastor, ¿no? Fuimos de visita, toco la puerta, sale él y le digo, pastor, le digo, profe Gil se llama. Le digo, profe Gil, mire, quiero reconocerle que yo me comporté como un puerco y no cumplí la palabra que yo le di. Quiero pedirle perdón por haber actuado mal delante de usted y aquí le traigo el dinero que yo me comprometí delante de Dios a dárselo. Cuando se lo di, levanta los ojos y me dice, esto es cierto, no es broma, es cierto. Dios me está llamando a la obediencia y yo aquí te estoy cumpliendo lo que me comprometí con usted. Y me dice, no tenés idea, Rodrigo, lo que esto me va a salvar a mí hoy. Yo ya no tenía un peso de nada. Y no te miento, pastor, bajó el Espíritu Santo y nos envolvió a los 3. Y los 3 empezamos a llorar por la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Cuando yo iba de regreso al pueblo donde yo trabajo vivo, el Espíritu Santo lo único que me decía es, gracias por tu obediencia, gracias por tu obediencia. Pasaron 3 semanas, pastor, y me llegó trabajo donde me entró 3 veces lo que entregué. Wow. Y la fidelidad de Dios, o sea, lo que quería el Espíritu Santo, en esto quisiera hacer una paréntesis, lo que quería el Espíritu Santo con respecto a tu testimonio, maestro, era, escuche esto, hermana Mel. El maestro tenía un compromiso de palabra de dar un dinero que después no dio porque no le salieron los números como... Pero vino el Espíritu Santo y lo que quería el Espíritu Santo era que él tuviera la legalidad espiritual para poder bendecir lo que el Espíritu quería bendecir. O sea, quería Dios bendecirte y quería Dios prosperarte y quería Dios soltarte un dinero, una ganancia económica, pero no podía hacerlo porque vos estabas en deuda. Por eso el Espíritu te amonestaba a pagar tu deuda para poder bendecirte.
Y muchas veces a muchos cristianos les pasa, no, que estoy en deuda, que estoy en deuda, que estoy en deuda, pero ya voy a pagar, ya voy a pagar, ya voy a pagar, ya voy a pagar, ¿me entiendes? Y por eso también muchas veces no recibimos la prosperidad del Señor porque nos negamos a pagar aún teniendo. Exactamente, no, inclusive escuchate esta. La mayoría de la gente que tiene un prosperar económico, ¿saben qué le pasa cuando no entregan, no le dan a Dios su ofrenda, su diezmo, su premisa? El dinero no les alcanza para nada. Todo el tiempo es como un saco roto. No les alcanza para nada. Yo te puedo traer testimonio de aquí a Japón. Es una realidad. Una persona que pone a Dios en el trono de su corazón va a estar quebrada en bancarrota espiritual, y la consecuencia va a ser la quebradura y la bancarrota material, porque aunque estén llenos de dinero, en realidad ese dinero no les alcanza para nada y no los socorre de nada. Dice, a nadie salva ese dinero de la ruina. A nadie. La ruina espiritual que cargan es grande. Acá en México tenemos una frase muy grande. Acá decimos, está pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y bueno, la Biblia lo enseña, ¿no? Tú dices que has acumulado, tú dices que has llenado granero, tú dices que tienes mucho, y yo te digo que eres un pobre, un miserable y un desnudo. Punto. Tal cual. Claro, este principio, ya estamos tocando temas de mayordomía, ¿eh? Esto que estamos viendo, tienes que tener una madurez espiritual para reconocer primero que estás metiendo una pata, una madurez espiritual para decir sí. Bueno, bien, ahí está el concepto hice. de madurez espiritual. El concepto de madurez espiritual te va a llevar a pedir perdón, te va a llevar a pedir disculpas, te va a llevar a reconocer tu error. Una persona madura espiritual va a decir, ¿sabes qué? Estoy mal, he hecho lo malo, Señor, perdóname, va a pedir, no sé si ofendiste a un hermano, va a pedir perdón. Si hiciste lo malo, vas a reconocer, hiciste lo mal, porque la madurez tiene que ver con reconocer errores. Y es la madurez espiritual, hablamos, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu te convence de dos cosas, de error y de pecado. No siempre que somos pecadores, pero de error. ¿Cuántas veces cometemos error? Como en el caso del testimonio tuyo, querido maestro, y viene el Espíritu Santo y te convence de error, te convence que tenés que cancelar esa deuda, te convence que tenés que pedirle perdón al hermano, te convence que tenés que traer tus primicias, tus ofrendas, que tenés que presentar tu décima, te convence que tenés que ser buen mayordomo, buen servidor. Entonces, la madurez espiritual se mide en la relación que tenés con el Espíritu Santo. No en cuántos versículos bíblicos sabés, no en cuánto orás, no en cuánta gente pastoreás. Se mide en tu relación con el Espíritu Santo. Es la relación con Dios, es la piedra angular de la vida de todo hijo de Dios. Esto es simple. Cuando a mí me habló Dios, yo tenía un tema con Dios. Siendo adolescente, yo tenía un tema con Dios. Esto que yo hice fue poderse mirar en el espejo. Esto también es mayordomía. Pasa que en mi adolescencia y mi juventud yo no sabía que tenía síndrome de Asperger, no sabía que era autista, pero evidentemente caía mal. O sea, yo siempre caigo mal, no hay término intermedio. Mi mamá como odia con la misma intensidad, no hay término medio. Ahora, como adolescente era terrible, seamos honestos, era terrible. Y me peleé con medio mundo, y llegó un momento que el Espíritu Santo me agarró y me dijo, ¿eres mi hijo? Y yo me planto y le digo, bueno, sí señor, yo soy tu hijo. Y el Espíritu Santo me dice, no, tú no eres mi hijo. No te miento, pastor. Estuve 45 minutos recitando el pasaje a Dios diciendo que yo era su hijo. Yo me imagino a Dios diciendo, ay, qué hermosa criaturita que es este muchacho. ¿No? Y después que terminé mi alegato, Dios me cerró la boca con Ziploc. Me agarré y me dijo, ¿sabes qué? Si fueras mi hijo, te comportaras como tu padre. ¡Bam! Se acabó el corrido, ¿me entendés? Ni para dónde hacerse. Entonces, fíjate lo que me llevó a hacer el Espíritu Santo. Fui a todas las personas que yo conocía y les llevé una hoja y les dije, a ver, me escriben en el lado de adelante todo lo bueno que vean de mí y me escriben en el lado de atrás lo malo que vean de mí. Voy a recoger esta hoja en una semana. Fui con amigos, con conocidos y con enemigos. Hay gente que me engramó 3 hojas colocando lo malo. No es broma, pastor, no es broma. Es muy difícil para un hijo de Dios mirarse al espejo. Somos buenísimos para ver la paja del otro, pero no para ver la vida que cargamos nosotros. Esto es una realidad. Entonces Dios te manda a encontrarte con ese espejo, te revela quién eres. Yo me sentí tan humillado.
Y el siguiente paso, ¿cuál crees que fue? Tuve que empezar a trabajar el carácter, tuve que empezar a trabajar las actitudes, tuve que empezar a trabajar mi persona. Me llevó 7 años echar para atrás todas esas palabras que maldecían mi vida. Ese fue mi proceso de madurez espiritual. No ocurre de la noche a la mañana. No es mágico eso de que ya somos nuevas criaturas, ¿no? En Jesús. Sí, en lo espiritual sí, pero en lo natural esa nueva criatura tiene que crecer, madurar y traer fruto. Eso es la madurez, ¿me entendés? Y lo mismo pasa a lo nivel económico, en lo espiritual, en lo material. Estos testimonios que te estoy dando son críticos. Un verdadero hijo de Dios se va a poder reflejar en el espejo, verse en el rostro de los otros. Maestro, nuevamente nos quedamos cortos, ya son las 13:05 y bueno, quedamos para el próximo domingo. Ya prontamente